Por eso que tenemos en la línea telefónica a Urenda Keletzur Navarro, quien es especialista en Derechos Humanos y catedrática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy buenos días, te saludamos con mucho gusto, Urenda. Muy buenos días a todos, al auditorio. Pues estábamos platicando de este tema del acoso y de esta campaña que se está haciendo en varias tiendas, en varios establecimientos para las mujeres, de si te sientes acosada, acude, aquí te vamos a estar esperando, no te sientas que estás en vulneración aquí al interior del establecimiento. ¿Este tipo de campañas realmente son positivas o realmente son un oportunismo del marketing? Bueno, yo diría que de entrada implica pues reconocer que aunque pueda tener otros fines, que ahorita enfatizaré ese aspecto, la iniciativa privada tiene que tener una corresponsabilidad social como parte de un sector social que tendría que tener un compromiso mucho más férreo, digámoslo, con el tema de violencia contra las mujeres. De hecho, precisamente a raíz de la alerta de violencia de género que ha colocado la necesidad de construir espacios o la recuperación de espacios seguros, también se había estado haciendo un llamamiento al sector privado para que se sumara en la medida de sus posibilidades a ello. Entonces, creo que es una respuesta más bien en el ámbito de este rubro de responsabilidad social que tienen. Yo creo que para que pues realmente tengamos nosotros la confiabilidad de todas las acciones que se emprenden desde los sectores privados, me parece que también es muy importante que al interior de las empresas se hagan acciones para favorecer las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque de pronto vemos que sí, que se suman a campañas de esta naturaleza, pero que al interior reproducen, por ejemplo, relaciones de poder asimétricas con respecto a trabajadoras o que no les respetan sus derechos laborales a las mujeres, en fin. Puntos que yo pondría sobre la mesa, acentos que pondría sobre las palabras para decir que qué bueno que se sumen, pero que también eso se traduzca en acciones estructurales y no solamente emergentes para atender una situación que está siendo denunciada, no de ahora, porque es importante decirlo, que no es una denuncia de ahora. Desde hace aproximadamente 2 años, varios sectores de la academia y de la sociedad civil han venido señalando lo difícil que es para las mujeres el tránsito en los espacios y en el ámbito comunitario. Entonces creo que atienden un llamado pues ya un poco a destiempo. Se agradece de cierta manera que lo hagan, pero que también asuman un compromiso mucho más serio, es decir, que no solamente vaya a ser en este momento en donde las denuncias pareciera que cobraron un sentido importante a partir de lo que se comenzó a señalar en la Ciudad de México y del compromiso del gobierno de la Ciudad de México para atender la problemática de intentos de secuestro en los espacios públicos en la ciudad, porque acá, insisto, ya desde hace aproximadamente 2 años se venía documentando la desaparición, el secuestro de mujeres jóvenes, niñas, y en eso no hemos visto a lo largo de esos 2 años un compromiso como hasta ahora. Entonces sí quisiera poner el acento en ese sentido de que qué bueno que cumplan con su responsabilidad social atendiendo a un parámetro de derechos humanos, pero también que no solo quede en eso y que no solo quede en una acción emergente de un momento en donde por una cuestión mediática se ha colocado como una necesidad. Precisamente ya que tocas el punto de los secuestros en espacios públicos, pues ¿cuál es la lectura que le das a lo que está ocurriendo pues en la línea del metro de la Ciudad de México, que incluso ya lo han apodado como el Triángulo de las Bermudas debido a las desapariciones de personas, sobre todo de mujeres? Lo que podría decir es que se ha observado, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros espacios, que hay una demanda evidentemente del consumo de cuerpos de mujeres. Vaya, las desapariciones y los secuestros de esta naturaleza no son gratuitos. Lo que habría que estarnos preguntando es a dónde se destinan estas mujeres que secuestran y que desaparecen. En algunos de los casos se tiene constatado que son secuestradas para después ser trasladadas, comerciadas y explotadas en trata con fines de explotación sexual o laboral.
Entonces eso nos llevaría a preguntarnos qué está pasando en nuestros territorios del centro del país, centro norte, en donde por cuestiones evidentemente, por ejemplo, en la Ciudad de México, que se busca que sean espacios públicos en donde sean muy concurridos, habida cuenta de que no se pueda señalar con especificidad quién realizó el acto. En el caso, por ejemplo, de las desapariciones de aquí de San Luis, se tenía documentado que se daban en espacios de salidas de calles que posibilitaban que se fugaran de manera rápida, que no fueran interceptados las personas que levantaban a las jóvenes. Entonces, me parece que eso nos habla de una radiografía de que algo está ocurriendo en el centro del país y que obedece, entre otras cosas, a fenómenos muy importantes, pero particularmente el del consumo de los cuerpos de las mujeres. Para que haya una prevalencia, una incidencia de hechos de esta naturaleza, es que hay un mercado que está demandando esos cuerpos para su explotación. Y me parece que eso es importante no perderlo de vista, porque entonces las acciones también tienen que estar pensadas en ver hacia dónde va ese destino, hacia cómo evitar ese consumo sexual, que ahí hay una posición muy clara de muchos sectores de colectivas y de académicas feministas, en el sentido de que, bueno, el seguir tolerando, por ejemplo, el trabajo sexual, no abolirlo y que el Estado lo esté de cierta manera tolerando, pues lo único que genera es una tolerancia también al consumo de los cuerpos y a la necesidad de estarlos buscando, ¿sí? Entonces, no olvidemos que el crimen organizado es multigiros, no se dedica únicamente al narcotráfico ni a la venta de armas, sino que, entre otras cosas, también entra en giros como el consumo de los cuerpos. Y algo de lo más redituable, señalan que la trata de personas pues es lo que deja más a estos grupos criminales. Así es, las mujeres son a veces explotadas teniendo relaciones sexuales, más de 60 relaciones sexuales en un día. Y quisiera que no perdieran de vista esto porque eso implica que para el comercio, para el capital, las mujeres no son vistas como sujetos, son vistas como objetos susceptibles de intercambio y evidentemente de recepción de una mercancía, de una ganancia que le pueda dejar. Yéndonos ya a temas más locales, doctora Urenda, bueno, pues aquí en San Luis Potosí sabemos que tenemos alerta de género y comprende este tipo de situaciones, el acoso, tal vez todavía no estamos a niveles de las estaciones del metro, sin embargo son casos que se están presentando en la ciudad y en la zona metropolitana. Sí, efectivamente, nuestra declaratoria de alerta de violencia de género, que haría un paréntesis al margen para decir que en realidad contiene prácticamente las mismas medidas que el resto de las declaratorias que se han decretado en el país, contempla la recuperación de los espacios comunitarios, de los espacios seguros, a través, evidentemente, de la reducción del riesgo del delito en, por ejemplo, la instalación de alumbrado público, la garantía de transporte seguro para las mujeres. En ese sentido, por ejemplo, se había dicho que se iban a colocar botones de pánico en el transporte público, en un ejercicio que hizo una ciudadana en una red social preguntando si habían visto los botones de pánico y los habían usado, pues todo parecía indicar que los habían colocado, pero que sencillamente no servían y la ciudadanía no sabía ni siquiera que estaban esos botones de pánico en el transporte público. Otro de los aspectos que se imponía esta declaratoria era el contar con mayor presencia policial en los espacios en donde se tuviera detectada una prevalencia muy importante de violencia comunitaria, es decir, de violencia en el espacio público contra las mujeres. Lo cierto es que en ese sentido, si bien se ha invertido en la compra de algunos vehículos, las cifras que nos dicen de los elementos disponibles para la atención de violencia contra las mujeres, pues realmente no podrían cumplir con las expectativas de demanda de lo que está ocurriendo. Entonces, eso implicaría la recuperación de los espacios para el uso, disfrute de las mujeres. Y esto es lo que ha llevado es, por ejemplo, estas declaraciones que vimos en otros estados de mejor guárdense en su casa, de mejor no salgan, como una especie de toque de queda, cuando lo que implicaría es más bien estarnos cuestionando por qué las mujeres no podemos transitar en el espacio público. Bueno, pues porque de antemano el acoso y el hostigamiento que es cotidiano en el espacio comunitario a través de los denominados piropos o las rechiflas que se hacen en el espacio público, pues ya desde ahí están generando o visibilizando que no se nos permite transitar de la misma forma en
condiciones de libertad que a otros sectores de la población. Entonces, eso implica que tendría que haber un llamamiento muy importante del Estado para ver cómo cumple con esas medidas de carácter emergente. De pronto también ahí se evidencia la descoordinación por parte del Estado y el municipio, porque pues en el Estado se arguye de que el alumbrado y los patrullajes le corresponden al municipio, cuando la declaratoria nos dice que tendría que ser una actuación coordinada. En fin, colocaría eso a propósito de la pregunta. Pues estos temas, perdón, sin duda, qué bueno que ya se estén visibilizando, que sepan que no es una moda, que no es una tendencia, que realmente ya se está hablando de algo, pues que se callaba muchos años atrás, pero que todas hemos vivido sin duda pues este tipo de situaciones en los espacios públicos. Sí, así es. Me parece que es importante nombrar la violencia y nombrarla como lo que es. Creo que yo siempre he sostenido, creo que le apuesto más a la construcción de lazos entre mujeres en el sentido incluso de nosotras mismas, entre nosotras, cuidarnos, no porque desconfíe de la iniciativa privada, sin embargo me parece que construyendo más entre nosotras es más fiable en términos de un proyecto de mayor sostenibilidad, que no dependa ya sea de una iniciativa privada o que no dependa del Estado, un poco en el sentido del autocuidado y de la construcción de ese autocuidado con otras. Pues muchísimas gracias por estos minutos y estas reflexiones. Al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo muy grande. Así es, y pues el rescate de espacios públicos.